Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente aquí el pastor Percy J. Riley transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles en esta bella tarde. Son aproximadamente las 6:22 de la tarde, hoy día domingo, a 12 de julio del año 2026. Que Dios les bendiga. Espero en Dios hayan tenido un hermoso día del Señor. Alabando, glorificando a Jesucristo. Entonces hoy vamos a seguir con la serie que hemos estado desarrollando sobre la expiación limitada dentro del tabernáculo. El tema de esta mañana, de esta tarde, dependiendo de donde se encuentren, es de la sombra a la sustancia. De la sombra a la sustancia es el título. Pero el subtema del cual vamos a estar hablando es la iglesia y la expiación eficaz. La iglesia como el nuevo Israel y heredera de las promesas del pacto. Ese es de lo que vamos a estar hablando hoy en la tarde. Es un video corto. Como ustedes saben, yo no hago videos largos de 2-3 horas. No, lo máximo que duramos son de 20 a media hora. Es lo máximo. ¿Por qué hacemos esto? Porque comprendemos que ustedes tienen una vida aparte de estar aquí en TikTok o en cualquier red social donde ustedes estén viendo este video. Estamos transmitiendo, como siempre lo hacemos, en 10 plataformas diferentes. En Facebook, en YouTube, Twitch, perdón. X, que antes se llamaba Twitter, Instagram y por supuesto en 30 grupos de pastores cristianos en el Facebook y también por supuesto aquí en TikTok. Gloria a Dios. Entonces el tema de hoy es la iglesia como el nuevo Israel y heredera de las promesas del pacto. Como todos sabemos, el nuevo Israel de Dios es la iglesia. Así como me están oyendo. El nuevo Israel de Dios es la iglesia. Y algunos me van a decir, pero ¿y Israel? Israel está bien, gracias. Pero para que Israel sea el pueblo de Dios, necesita primero reconocer a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Israel está fuera del pacto. Así como me lo oyen. Israel está fuera del pacto porque Israel está en este momento en apostasía y en rebelión en contra de Dios. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema, la iglesia como el nuevo Israel y heredera de las promesas del pacto. La teología reformada en su articulación de la historia de la redención sostiene que la transición de la antigua a la nueva dispensación no representa una ruptura en el propósito divino, sino la maduración y el cumplimiento de una respuesta contingente, pactual, única. En este andamiaje, la iglesia no es un paréntesis, como me están escuchando. La iglesia no es un paréntesis, como lo enseña el dispensacionalismo. Lamentablemente, el dispensacionalismo enseña, contrario a la palabra de Dios, que la iglesia es un paréntesis. Y que Dios, después de que ese paréntesis desaparezca en el supuesto rapto, entonces Dios va a empezar a tratar con el pueblo de Israel. Lo que la Biblia enseña, primero, es que no hay un rapto. Por ende, Dios ya está trabajando en Israel desde el día número 1. Dios no va a trabajar con Israel. Dios no va a tratar con Israel. Dios ya está tratando con Israel desde que Cristo resucitó en la cruz del Calvario. Por esto podemos decir que la iglesia no es un paréntesis histórico o una respuesta contingente ante el rechazo nacional de Israel. No.
sino la realización escatológica de la congregación de los elegidos, constituyéndose como el verdadero Israel de Dios, así como me están oyendo, y el objeto último de las promesas del pacto de la gracia. Y esto lo podemos constatar en Gálatas capítulo 6, verso 16. Yo sé que para muchos evangélicos, Israel es el reloj de Dios. Bueno, déjenme decirles algo. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña algo totalmente diferente a lo que el dispensacionalismo enseña. La Biblia enseña algo totalmente diferente a lo que el dispensacionalismo enseña. El reloj de Dios no es Israel. Es más, déjenme ser más bíblico todavía. La nación de Israel, la que usted ve en este momento en el Medio Oriente, no es el pueblo de Dios. Ese no es el Israel de Dios. Ese no es el Israel bíblico. Ese es un estado sionista creado en 1948 por la ONU, por Inglaterra, por Estados Unidos y todas las potencias occidentales. Otra cosa que puedo decir, y esto yo sé que les va a causar mucho dolor de cabeza a algunos evangélicos, a los evangélicos dispensacionalistas, a los que adoran a Israel. Israel no es importante para la profecía de los últimos tiempos. O para que me entiendan más fácilmente, Israel es irrelevante a las profecías de los últimos tiempos. ¿Sabe quién es la relevante? ¿Sabe en quién se están cumpliendo las profecías? Las profecías, para empezar, se cumplieron en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y el reloj de Dios, el verdadero reloj de Dios, no es Israel. El reloj de Dios es la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente hoy, en nuestros días, hermanos amados, muchos evangélicos idolatrizan a Israel, lo adoran. Ellos piensan que para poder ser salvos, tienen que adorar al Estado de Israel y olvidarse de Cristo. Pero la Biblia enseña algo totalmente diferente. Para que usted pueda ser salvo, usted no tiene que ser de Israel. Usted tiene que ser de Cristo. Es lo que la Biblia enseña. Entonces, desde una perspectiva federal, la distinción entre el Israel carnal y el Israel espiritual es fundamental. Es fundamental para comprender el alcance de la expiación, mientras que el antiguo pacto operaba bajo una administración nacional y típica. El nuevo pacto establecido por Jesucristo revela la sustancia eterna del pactum salutis, donde el pueblo de Dios es reclutado de todas las naciones. El verdadero pueblo de Dios no es un pueblo étnico, hablando de Israel, por supuesto, sino el verdadero pueblo de Dios es reclutado de todas las naciones en todo el mundo. Algunos evangélicos dicen, oremos por la paz de Israel. Adivinen qué cosa. Usted puede orar por la paz de Israel, pero para Israel no vendrá la paz, porque Israel está en desobediencia a Dios. De la única manera que la verdadera paz venga para Israel es que Israel se arrepienta de su pecado, de su desobediencia,
y de haber asesinado a Jesucristo. Por esto, el verdadero pueblo de Dios es reclutado de todas las naciones, lenguas y tribus bajo la cabeza federal de Jesucristo, no de Israel, es Jesucristo. La iglesia, por tanto, hereda las promesas no por la descendencia biológica, sino por unión mística con el mediador, quien es la simiente única de Abraham, en quien todas las familias de la tierra son bendecidas. Génesis 12:3 y Génesis 17:7. Muchos evangélicos piensan que todas las naciones son bendecidas por Israel. No, papito lindo. Cuando Dios le dice a Abraham que todas las bendiciones y que todas las naciones serán bendecidas por tu simiente, no está hablando del pueblo de Israel. No. ¿Cuál es la simiente por la cual todas las bendiciones y todas las naciones alcanzan la bendición de Dios? A ver, díganme, ¿quién es esa simiente? Esa simiente es la simiente que anunció el Padre, que profetizó el Padre. Déjenme componerme las mangas para que se vea mejor en el video. ¿Quién es esa simiente en la cual todas las naciones son bendecidas? ¿Sabe cuál es esa simiente? Esa simiente es la simiente que anunció, que profetizó el Padre en Génesis capítulo 3, verso 15. Muchos evangélicos dicen, no, la simiente de la mujer en Génesis 3:15 es Israel. No, mentira del diablo. La simiente que aplastaría la cabeza de Satanás en Génesis 3:15 no es el estado de Israel, no es Israel. La simiente de la cual Dios profetiza que iba a nacer de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás se llama Jesucristo. Y la simiente en la cual Dios le dijo a Abraham que todas las naciones serían bendecidas es Jesucristo, no Israel. Pero lamentablemente el evangélico, el pentecostal, está fanatizado, está idolatrizado, está engañado en pensar que la simiente es Israel. No, la simiente no es un pueblo, es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Fíjese el fanatismo de los evangélicos. Ellos se enojan conmigo por decir la simiente en la cual el mundo, las naciones de la tierra son bendecidas, es Jesucristo y no Israel. Ellos se enojan conmigo. Eso demuestra su idolatría, su fanatismo por el Estado sionista de Israel. Que por cierto, no es el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? La iglesia. La iglesia. Bueno. Bendiciones, hermano Tomás. También para usted. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermano Templario. Dios me lo bendiga. Gracias por su apoyo. Que Dios lo bendiga. Gloria a Jesús. Analicemos. ¿Tengo agua? ¿Tengo agua? No tengo agua. La tengo atrás. Estoy en mi carro, por cierto. Gloria a Dios. Con su permiso, aquí tengo mi agüita. Gloria a Dios. Estoy en mi carro, estoy en una calle solitaria. En una calle solitaria, con su permiso.
En una calle solitaria, no hay nadie por acá. Gloria a Dios. Lo bueno que son las 6:30 de la tarde. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Estoy leyendo mis notas. Si algunos leen en la computadora, ¿por qué yo no voy a leer mis notas? Bueno, que Dios los bendiga a todos aquellos que se están uniendo, a los hermanos y amigos de Facebook, YouTube, Twitter y todas las demás redes sociales donde estamos transmitiendo en este momento. Dios les bendiga. Gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios. El carácter de la iglesia como el nuevo Israel se fundamenta en la continuidad orgánica del pacto de gracia. La teología federal enfatiza que nada del Antiguo Testamento se pierde en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se cumple todo lo del Antiguo Pacto. Es más, todas las profecías se cumplieron en la persona de Jesucristo. No en Israel, no. Israel fue el instrumento que Dios utilizó para que viniera Jesús. Nada más. Así como dicen los evangélicos con un gran desprecio, cuando dicen, María solamente fue un vaso por el cual tuvo que venir Jesús. Pero lo dicen con un desprecio. Bueno, yo digo lo mismo, claramente no menospreciando a Israel, ni con la misma actitud que los evangélicos utilizan, ni hacen. No, mi actitud es totalmente diferente a la de los evangélicos. Yo digo, Israel fue el vaso que Dios utilizó para que su hijo viniera. Y de Israel, Dios escogió una mujer, una bendita mujer, una mujer santa, por la cual nació nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María. Fíjese bien, cuánto aprecio, cuánto amor tenía Dios hacia la Virgen María, que Dios no envió profetas a profetizar sobre María. Dios mismo dio la primera profecía sobre María en Génesis 3:15, porque la mujer de la cual iba a nacer la simiente que aplastaría la cabeza del diablo, era María. Y Dios ya lo sabía. Hasta parece que salió en verso. Dios sabía que esa mujer era María. Y ningún evangélico me lo puede distorsionar. Pero bueno, sigamos hermanos amados. ¿Qué les parece? El carácter de la iglesia como el nuevo Israel se fundamenta en la continuidad orgánica del pacto de gracia. La teología federal enfatiza que nada del Antiguo Testamento se pierde en el Nuevo, sino que todo madura y produce el núcleo eterno a partir de la cáscara temporal en esta progresión. La iglesia nace a partir del remanente fiel de Israel, recibiendo el Espíritu Santo como el principio de vida inmanente que la constituye en un organismo independiente de la teocracia nacional, pero heredero de su legado espiritual. Por consiguiente, la iglesia es denominada la verdadera circuncisión. Filipenses capítulo 3, verso 3. La verdadera Pascua, 1 Corintios 5, 7. Y el verdadero templo de Dios, Efesios 2, 21. Habitado no por una gloria local y transitoria, sino por la presencia permanente de la deidad a través del Espíritu Santo. Esta identidad corporativa es esencial para la doctrina de la expiación limitada, ya que el sacrificio de Cristo fue ofrecido, fíjese bien,
fue ofrecido específicamente por su iglesia, la única iglesia que Cristo fundó. Cristo no fundó 20 iglesias. Cristo no fundó 50 iglesias. Cristo no fundó... ¿Cuántas denominaciones hay hoy en día? Unas 35,000, 45,000 denominaciones que todas se dicen ser la iglesia de Cristo. Pero cuando analizamos sus doctrinas, analizamos lo que ellas creen, nos damos de cuenta que en una cuadra, solamente en una cuadra, pueden haber hasta 20 iglesias. Y cada una de esas 20 iglesias tiene una doctrina diferente. ¿Cómo la ven? Por esto podemos decir que Cristo, hermanos amados, en la cruz del Calvario, se ofreció, se entregó, murió por su iglesia. Una sola iglesia. La iglesia de Cristo. La que ha permanecido por 2000 años de historia. A la que la han atacado, a la que la han tratado de destruir, pero que ha permanecido firme. Gloria a Dios. El pueblo que el Padre le dio para que fuera santificado y glorificado. Efesios capítulo 5 versos 25 al 27. Jesús murió por una iglesia. Jesús no murió por 40,000 denominaciones. Él murió por su iglesia. La herencia de las promesas pactuales por parte de la iglesia se articula técnicamente a través del concepto de los llamados kletoi en griego. El autor de la epístola a los hebreos vincula la mediación de Cristo con la muerte sacrificial, necesaria para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 9, verso 5. Hebreos capítulo 9, verso 15. En el marco jurídico de la Reforma, esta herencia es un legado testamentario asegurado por la muerte del testador. Al ser Cristo el fiador del pacto, su muerte garantiza legalmente la entrega de los beneficios espirituales a los herederos, designados en los conceptos eternos. La iglesia, como la asamblea de estos llamados, disfruta de un acceso irrestricto al santuario celestial, un privilegio que el Israel carnal, que el Israel típico no conocía. Conocía en sombra. Nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo cuando queramos. En cambio, los judíos jamás lo pudieron hacer. Solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Nada más el sumo sacerdote. ¿Sí? Por esto, hermanos amados, la iglesia, como la asamblea de estos llamados, disfruta de un acceso irrestricto al santuario celestial. Un privilegio que en Israel típico solo conocía en sombras a través de la mediación solitaria del sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, terrenal. La distinción es radical. Mientras que en el antiguo Israel servía a una copia del santuario, o sea, el Israel del cual muchos evangélicos están enamorados y están idolatrizándolo, solamente veía esto como una sombra, podía disfrutar esto, pero él nada más podía disfrutar la sombra. Pero nosotros, los cristianos, podemos disfrutar la realidad
no la sombra. Por esto, la iglesia sirve en la realidad celestial, donde el mediador presenta perpetuamente la virtud de su sangre a favor de sus redimidos, mientras que Israel solamente vivió en sombras. Gloria a Dios. Alabados a Cristo. ¿Cuánto llevo ya? Bueno, vamos a seguirle un poquito más. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Déjenme moverme. No hay nadie aquí. No hay nadie. Estoy solo. Bueno, hace un momento pasó un carro. Y pues tengo que estar vigilante. Gloria a Dios. ¿No hay nadie? No. Todo bien. A ver. Bueno. Gloria a Dios. A ver, seguimos. Desde una perspectiva académica, la Iglesia, como el nuevo Israel, manifiesta la unidad de la familia de la fe a través de todas las edades. La teología reformada rechaza la noción de que hubo dos caminos de salvación diferentes. Más bien sostiene que los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por fe en el Mesías prometido, siendo perfeccionados juntamente con los santos del Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes que los dispensacionalistas, que los pentecostales enseñan que Dios tiene dos pueblos, que Dios tiene dos pactos? Hay pentecostales que enseñan que los cristianos, que la gente, que los judíos no necesitan de Cristo. Para muchos evangélicos, Israel está bajo un pacto diferente al que estamos los cristianos. Por ende, Jesucristo salva a los gentiles, pero no a Israel. Eso es lo que enseñan los pentecostales. Eso es lo que enseñan los evangélicos sionistas. Pero la Biblia enseña una cosa totalmente diferente. La Biblia enseña que Cristo en la cruz del Calvario de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y que Dios solamente tiene un pacto. Dios solamente tiene un camino para que el hombre pueda conocer el verdadero camino hacia Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única forma que Israel puede ser salvo no es por la ley, es por Jesucristo. La única manera que Israel pueda llegar al Padre no es por los sacrificios, no es por la Torá, ni por guardar los 613 mandamientos de la ley mosaica, sino es a través, única y exclusivamente, a través de Jesucristo. Es la única manera que Israel pueda ser salvo, a través de Jesús. Yo sé que esto le cae mal a los evangélicos. Bueno, pues enójense. Gloria a Dios. No obstante, la iglesia disfruta de una administración superior del pacto eterno, pues posee la sustancia de las bendiciones que antes se presentaban bajo imágenes terrenales y figuras oscuras. Canaán era el tipo de la herencia celestial y el tabernáculo era el tipo de la morada divina. Hoy la iglesia es la presencia de Dios y su morada espiritual, reflejando la gloria de una redención que ha sido plenamente consumada y aplicada con eficacia particular a los elegidos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es por guardar la Torá, no es por guardar el sábado, no es por guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Es a través, única y exclusivamente, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, amigo, si tú quieres ser salvo, ven a Jesús. No te dejes engañar por esos pentecostales mentirosos que te dicen que tú tienes que creer en Israel, guardar la Torá, guardar el Shabbat para poder alcanzar salvación.
única y exclusivamente a través de Jesucristo. ¿Sí? Únicamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos a concluir con esto. La exclusividad de esta relación pactual protege la doctrina de la gracia contra el universalismo ineficaz. Al designar a la Iglesia como el objeto de la redención, las Escrituras limitan el alcance federal del sacrificio de Cristo a aquellos que están unidos a Él por el Espíritu, así como el sumo sacerdote llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel hacia la presencia de Dios. Cristo lleva los nombres de su Iglesia universal de elegidos ante el trono de la gracia. La Iglesia no es simplemente un grupo de individuos que ha decidido creer, sino un cuerpo adquirido por precio, amado, con un amor efectivo y electivo antes de la fundación del mundo y preservado infaliblemente por la intercesión de su sumo sacerdote rey. Por lo tanto, la Iglesia, como el nuevo Israel, es el testimonio histórico de que la salvación es de Dios y que su bendición descansa exclusivamente sobre su pueblo de pacto asegurado por una redención que es tanto como el mediador que la compró. Jesucristo es quien pagó por ti en la cruz del Calvario, no Israel. Gloria a Dios. En conclusión, vamos a concluir ya. Gloria a Dios. La posición de la Iglesia como heredera de las promesas revela la arquitectura sabia de la gracia divina. Al transitar de la sombra a la sustancia, la Iglesia no pierde las promesas dadas a los patriarcas, sino que las ve realizadas en su máxima plenitud de la promesa de Jesucristo. La particularidad de la expiación halla su expresión social y del Cordero son constituidos un reino de sacerdotes y una nación santa para Dios. Primera de Pedro 2:9. El tabernáculo terrenal ha desaparecido para dar lugar a un templo espiritual edificado con piedras vivas, donde la justicia y la paz se encuentran permanentemente en la comunión del Espíritu Santo, garantizando que el Israel de Dios, la Iglesia, disfrute de una herencia que no se puede perder y de un acceso que nunca será cerrado. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, mis hermanos, yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo y gracias por su apoyo. Si Dios lo permite, gracias por el regalito. Que Dios me los bendiga, pues ya me tengo que ir. Paz de Dios. Hasta mañana, si Dios lo permite.